Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ateneo Asturialense en nombre del Foro de Literatura. Hoy no vamos a hacer una conferencia al uso. Hoy tenemos una mesa redonda en la cual van a intervenir 4 escritoras viajeras que nos van a contar sus historias. Quiero darles las gracias por haber venido hasta aquí con nosotros y espero que su experiencia sea gratificante y empiece así una relación con nuestro Ateneo. Nuestra presidenta no ha podido estar con nosotros, y bien que lo he sentido, pero su trabajo se lo ha impedido. Está con nosotros el vicepresidente del Ateneo, David, están varias personas de la Junta Directiva, o sea que estamos representados. Voy a leerles unas pinceladas solo de sus currículums, porque si los leo completos no podríamos hacer la mesa redonda, porque estaríamos aquí todo el tiempo que disponemos leyéndolos. Voy a empezar por Carmen Mejía Ruiz. Es una filóloga española, estudiosa de la lengua y la literatura gallega. Es doctora en Filología Románica y profesora titular de Filología Románica en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. En octubre de 1980, apenas se licenció, empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid como profesora ayudante, siendo catedrático del Departamento de Filología Románica Alonso Zamora Vicente, su maestro. Es doctora en Filología Románica, se convirtió en profesora titular de Filología Románica del Departamento de Filología Románica, Eslava y Lingüística General de la Universidad Complutense de Madrid, donde se dedica a la enseñanza de la literatura románica medieval y de la literatura gallega contemporánea, así como un doctorado en poesía contemporánea comparada castellana, gallega, catalana y portuguesa. Investiga especialmente la narrativa hispanoamericana, los libros de viaje de poesía y la narrativa peninsular, gallega y catalana, comparada y sobre todo el exilio de los escritores gallegos y catalanes durante la dictadura franquista. Sobre libros de viaje ha publicado en la Revista de Filología Románica de la Universidad Complutense, abordando a Peregrinsao de Fernando Méndez Pinto y el libro del infante Don Pedro en Portugal. Ha escrito artículos sobre narrativa gallega contemporánea, estudiando la obra de Darío Soán Cabana, publicado en Mundial. La narrativa de María José Leiza, publicado en Madrigal, Revista de Estudios Gallegos, así como la poesía de Jesús Alonso Montero, de Manuel Antonio, de Vicente Arugas, publicados en las actas de distintos congresos. Esto es un pequeñísimo detalle. Bueno, ahora Julia Sainz Angulo, licenciada en Periodismo y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Gabinete de Prensa del Ministerio de Cultura, especialmente junto a la Dirección General de Bellas Artes, y ejerció el periodismo cultural en diversos periódicos y revistas. Actualmente dirige el blog La Mirada Actual, muy activo en la información de literatura y artes visuales. Comienza a publicar narrativa en 1980. Ha escrito 9 novelas, 12 libros de relatos, 5 biografías, 3 libros de poemas y participa en diversas antologías. Recientemente ha publicado el libro Historias y personajes del norte de África 2. Ha escrito numerosos textos de arte para catálogos de exposiciones y ha comisariado algunas de ellas. Julia es conocida en el Ateneo Asturialense desde hace muchos años. Ha presentado varias de sus obras y algunos he tenido el privilegio de presentarlos yo. Por otra parte,
También ella ha presentado a otros autores. Y es un privilegio tenerla como amiga. A partir de ahora creo que las demás también. María Antonia García de León, licenciada en Derecho y en Sociología. Estudió Dirección de Cine en el TAI, profesora titular de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, por lo cual es actualmente emérita. Ha investigado en prestigiosas universidades extranjeras. Se ha ocupado principalmente del feminismo en el campo de las élites femeninas o género y poder, con los ensayos Élites discriminadas, sobre el poder de las mujeres. También ha escrito sobre sociología de la educación, cine y cultura visual, con un libro en colaboración con el director Pedro Almodóvar, titulado Pedro Almodóvar, La otra España que a mí. Cuenta con más de 20 libros publicados y más de 50 artículos sobre élites femeninas. En el campo de la poesía tiene diversas publicaciones y figura en la antología de poetas contemporáneos. Por último, quiero deciros que esta escritora y profesora emérita de la Universidad Complutense ha ingresado hace días en el Instituto de Estudios Manchegos durante un acto de la Diputación. Su discurso ha versado sobre la investigación que ha cultivado durante 30 años sobre mujer y poder. Gloria Mistral. Escritora, fotógrafa, profesora y viajera. Ha publicado 27 libros en solitario, entre ellos 12 poemarios y 6 libros de viaje, y ha participado en más de 50 libros de autora múltiple. Tiene 9 premios literarios, es conferenciante en universidades e instituciones públicas y privadas de América, África y Europa. Es miembro del jurado en concursos nacionales e internacionales de literatura. Ha sido traducida al inglés, árabe, polaco, italiano, francés y lituano. Como fotógrafa ha realizado varias exposiciones fotográficas, 12 de ellas individuales, España, Colombia y México. Ha recibido 8 premios de fotografía y ha sido jurado en premios también de fotografía. Vicepresidenta de la sección africanista, Ateneo Madrid, vocal de la Asociación Española de Africanistas, AEA, secretaria general del PEN Club Español, miembro del Comité Científico Internacional de la revista Africanías de la UCN, de la colección Casa de África, editorial SIAE, del Consejo de Redacción de la revista Gran Amante, académica de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, miembro del Encuentro Internacional de Escritores, de la Asociación de Poetas Cervantinos y de la Asociación de Poetas de Madrid, embajadora de Paz por Paz Arte y Cultura, y por WWW. Worldwide Peace Organization. Muy bien, muchas gracias. Ha vivido y trabajado en 3 continentes y visitado más de 110 países. Aquí termino. Y muchísimas gracias a todos. Entonces, coja la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí en esta maravillosa ciudad del Escorial y con este público maravilloso, esta afluencia, que los tiempos que corren, ¿no? Con tanta actividad, tanta oferta cultural, no es fácil reunir un salón así, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, agradezco muchísimo a Pilar la invitación y además ya me dijo, digo, nosotras venimos puntual, pero de ti corre cuenta el público y realmente se ha portado, está claro. Bien, toda actividad humana tiene su intrahistoria o su microhistoria, y esto sucedió que era en febrero, el 20 y tantos, final de febrero, que estábamos en la Casa de la Mancha, Casa Regional de la Mancha en Madrid, y hicimos este acto. Y dio la casualidad que Pilar vino, ¿no? Aunque yo creo que vas con frecuencia, más o menos, y entonces, bueno, pues le pareció brillante, le gustó.
y nos invitó, y entonces sin ninguna pereza dijimos, pues sí, cuando llegue la primavera, esto era por febrero, hacía frío, cuando llegue la primavera vamos al Escorial con mucho gusto. Así que aquí estamos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo ahí en la Casa de la Mancha tengo un club de escritoras del cual han participado este acto, ¿no? Y del cual tendrá también, aprovecho, como dicen los mexicanos, un pequeño publicitario. El día 20 habrá también una escritora italiana escribiendo sobre escritoras suicidas, un tema apasionante, Anne Sexton y Silvia Plath, en fin, el día 20 a las 7 de la tarde aquí. Y entonces, así fue. Entonces, en este club, yo pedí primero la palabra, vamos a tener 20 minutos cada persona, y cedí la palabra primero a Carmen, que ahora se va a decidir, luego vamos por el orden que fuimos allí, vamos a repetir el mismo ritual, puesto que tuvo éxito. Después, bueno, Pilar nos ha concedido 2 horas, parece, para el acto, entonces tendremos 20 minutos, luego dice que no, que menos. A mí me parecía mucho, mucho. Son 2 horas, pero son 1 hora y media, vamos a dejarlo, porque normalmente tenemos debate. Claro. Y claro, a las 8 hay que terminar porque si no nos echan. Nada, formidable, ningún problema. Vale. Entonces tendremos nos ajustaremos ese tiempo, entonces hablaremos cada una de nosotras de su trabajo, de sus poemas, y finalmente, si queda tiempo para nosotras decir un último poema en ronda rápida, será así, y si no, el tiempo que quede ya para el público, para el debate. Entonces, sin perder más tiempo, tiene la palabra, que ya nos conocéis, ya nos ha presentado estupendamente bien Pilar, tiene la palabra Carmen Mejía. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo tengo una voz potente, pero bueno. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y compartir este tiempo para hablar de viajes y de poetas viajeras. Muchas gracias a Pilar y a la Ateneo Escorialense por esta invitación. Es un placer compartir con vosotros. Permitidme que os llame de tú y no de usted, me siento más cercana. Este tiempo y esperamos que entre todos hagamos el acto que os guste y que aprendamos también nosotras de vosotros. Sin más, voy a empezar. Yo voy a hablar de viajes de poetas viajeras. Este capítulo del libro lo escribí con motivo de un libro que publicó el grupo de investigación que yo dirijo en la Complutense, que se llama Viajar por la ciudad, representaciones literarias y artísticas del espacio urbano. Entonces yo escribí este capítulo del que yo os voy a hablar porque me gusta mucho y porque creo que es a lo que me han invitado para que os cuente en el tiempo que tengo concedido. Entonces, hablar de viajes de poetas viajeras, hay que hablar, antes de hablar de esos viajes de las poetas, hay que hacer referencia a Javier Reverte, que es el gran escritor de literatura de viajes, que fue gran amigo mío, que lo conocí en un congreso en Estambul y a partir de ahí nació una gran amistad. Ya sabéis que Javier Reverte todo lo que tiene escrito es libros de viajes y es al que yo utilizo en mis clases, que imparte una asignatura sobre patrimonio cultural y literatura de viajes en la Facultad de Comercio y Turismo y que a los alumnos les encanta viajar in situ. Viajamos desde la clase, pero viajamos por todo el mundo. No como Gloria, que viaja literalmente trasladándose a esos 100 países, 100 y pico países que ha visitado. Pues bien, dedico esta pequeña charla a Javier Reverte, amigo, compañero de viajes y sobre todo, bueno, hoy quiero que esté aquí en esta sala y recordarlo. A Javier. También a Carlos y a Cristina y a Carlos, viajeros migrantes en Jalapa, México, mis hijos. Allí están y les dedico también esta charla. Bueno, pues para hablar ya de los viajes de las mujeres poetas, hay una antología
que ideó Alicia Ares y que tras el paso del tiempo necesario para gestarla y para que saliera publicada en Madrid en el año 2013, salió en la editorial Cuadernos del Laberinto, colección Anaquel de poesía, con el singular título de Atlas Poético Viajeras del siglo XXI. En esta antología, que yo os recomiendo porque la vais a disfrutar muchísimo, se recogen las voces de 28 escritoras, además de los apartados dedicados a los 5 continentes y presentados con una ilustración cada uno, Europa, Asia, América, África y la Antártida. Nos encontramos con un apartado en el que se reflexiona sobre el viaje y sobre lugares diferentes, reales o imaginarios, bajo el enunciado de geografía del viaje. Y por último, se nos presenta en esa antología a las poetas en un apartado que se titula Las viajeras, y que ese apartado está ilustrado con una maleta abierta, y esa maleta nos invita a los lectores a preparar el viaje o los próximos viajes que vamos a hacer. Pues bien, cada una de las 28 poetas de esta antología presenta su itinerario personal y profesional, y algunas de ellas, no todas, hablan tanto de sus poéticas como de la poética del viaje. Me interesa en este momento detenerme en este aspecto para intentar cartografiar las distintas poéticas del viaje siguiendo el orden en el que aparecen en este apartado de la citada antología. Por ejemplo, Ángela Martín del Burgo, de Morón de la Frontera, señala que el viaje, metáfora de la vida como camino y búsqueda, es medio idóneo para franquear lo desconocido y acceder a la otra cara de la realidad. Anunciada Fernández de Córdoba, diplomática, resume su poética personal de la siguiente manera: soy extranjera, viajo, huyo y me hallo, tomo distancia, me acerco, miro. Para acabar las palabras hay que mirarlas, y para mirarlas hay que mirar hacia adentro y hacia afuera. Escribo cartas, busco la complicidad del tú, de la soledad a la soledad, nado la vida hacia la muerte. Dolores Fígares, de Granada, nos dirige hacia esos momentos que vivimos, en los que se cruzan, palabras de ella, las dimensiones del tiempo y del espacio. Son instantes muy intensos que solo la poesía puede ayudarnos a nombrar y guardar en la memoria con mayor plenitud. Cultivar la poesía, dice Dolores Fígares, es una manera de vivir. Por su parte, Julieta Pellicer, Madrid 1984, expresa visualmente la poética del viaje. La memoria de la imagen de la memoria, el poema en el tiempo, el viaje. Por su parte, María Antonia García de León, que yo entonces os aseguro que no la conocía, María Antonia García de León, poeta que está en esa antología, escritora y socióloga, se define como poeta viajera. Viajera poeta soy, dice ella. Y para ella los viajes son una experiencia existencial de progreso y por mujer doble. Cual Alonso Quijano me siento tan alegre de viaje que el gozo revienta por las cinchas de mi maleta. En ella van mis poemas con el temblor cazado y siempre la épica del género. Filosofar con el martillo, decía el viejo Nietzsche, yo digo, filosofar con la maleta, y ello se convierte per se en un acto de sentido y esperanza. María Antonia García. Gracias. Viajar, estás aquí, yo. Viajar es la búsqueda del sentido de la vida y la esperanza. Para María José Cortés, Madrid 1971, todo es viaje. La vida misma es un viaje. A través de los años y las experiencias, un viaje a veces apasionante, a veces difícil. Un viaje en el que, como decía Cavafis, no es lo importante la llegada a Ítaca, sino el camino hasta Ítaca. Por eso me resulta tan apasionante cada viaje a un lugar distinto, porque el viaje es también conocimiento y apertura. Conocer otras costumbres y otros modos de ver las mismas cosas me parece un ejercicio muy sano, dice María José Cortés. Mayor y Vivas, Bogotá, con la emoción de su infancia, recupera las viejas escaleras del palacio interior de aquella casa, donde crecí en la Bogotá de los años 80. Esas escaleras eran el avión en el que viajaba y recorría con mi mente parajes que ni siquiera imaginaba. Viajaba por todas partes y a la vez por ninguna. Tomaba papeles viejos que transformaba en billete que me permitían subir a bordo de aquel avión
que se escondía en mis escaleras, el que le robaba horas a mis juegos de muñecas. En esta antología presento composiciones dedicadas a esos lugares que han marcado en mis viajes mi memoria, algunos de los que han significado poesía para mi alma. La poesía cómplice y exquisita de los recuerdos fotográficos que dejan huellas en el alma y, a su vez, cada paso en el recorrido de un viaje, un verso que compone caricias para el alma. Para Mercedes Sandoval, de Molina de Segura, 1953, el viaje se convierte en poesía cuando es un fin en sí mismo y el viajero en poeta cuando, como diría Paul Bowles, sale de casa con lo opuesto y trata de llegar a ningún sitio y a todos a la vez. Así como todo en la tierra está marcado por el breve plazo de nuestras vidas, todo en la poesía es cartografía y viaje. En esta misma, por su parte, Sasi Alami afirma que el verdadero escritor tiene algo de viajero, de nómada, de apátrida, o en palabras del mismísimo Rilke, para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas, caminos de regiones desconocidas. El título de la antología ya sugiere un viaje diferente, un viaje in situ, como estamos haciendo ahora. De alguna manera, es un homenaje a los antiguos anaqueles donde encontrábamos los atlas que invitaban a viajar y a situarnos en el mundo. Con los atlas clásicos viajábamos señalando los lugares con el dedo. En cambio, en este atlas poético fusiona la magia de la poesía con el viaje y nos enseña otra forma de viajar por el mundo. En este sentido, en el prólogo se hace referencia a un aspecto de este atlas poético que desde mi perspectiva hay que destacar. Martín Ortega Carcelén señala que esta colección cultiva la libertad. No es un atlas al uso ni una guía para turistas desorientados. Es una forma nueva de desplazarse. La poesía ayuda a evadirnos, pero no en el aire o en el olvido. Más bien nos lanza hacia ese trayecto interior que lleva a conocernos mejor y a calmar las incertidumbres de la existencia. Sentirnos más seguros y conscientes permite aprovechar mejor nuestra libertad. Escuchar este coro de voces femeninas afirmándose ante el mundo es una lección de independencia y valentía. Libertad se conjuga con sensibilidad. La poesía como trayecto interior que conduce a conocernos mejor me sugiere la figura del Homo Viator medieval que emprende su viaje de peregrinación para conseguir llegar a la meta superando todas las pruebas del camino hasta alcanzar la perfección. Ese camino de conocimiento paralelo al viaje interior señalado por Martín Ortega Carcelén, cuya meta es la libertad. Estas poetas viajeras escriben libremente sus experiencias y emociones sin darse importancia, porque, como señala Manu Leguineche, cuando se pregunta ¿por qué hay tan poca literatura escrita sobre las mujeres viajeras? Y dice Leguineche, nunca se dieron importancia ellas, nunca sintieron ese afán masculinista de sacar pecho, de batir plusmarcas, de presumir de sus hazañas en sociedades geográficas, de gritar al mundo, yo fui el primero, de epatar a plebeyos, burgueses y aristócratas. Cuando es un hombre el que viaja, es un Cid campeador, dice Leguineche. Si lo hace una mujer, es una excéntrica. Hay que anotar esto, ¿eh? Se debe tener presente que las antologías de poesía escrita por mujeres en este siglo XXI abundan, pero hay que recordar dos antologías fundamentales. Las diosas blancas, publicada en 1985, y Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española, de Noni Venegas y Jesús Munarriz. Esta antología, publicada en 1997, fue un hito porque ahí se recogen voces de las escritoras, mujeres, poetas, que hasta entonces, menos en Las diosas blancas, no habían sido recogidas hasta aquel momento. Y entonces ellos dicen, tanto Munarriz como Noni Venegas, que había que sacar esta antología porque
hay que hacer justicia. Es un paso obligado, no por cumplir con cuotas femeninas, sino por pura justicia, es para que ellas, las mujeres, las poetas, estén en el canon reconocidas. Daos cuenta que estamos en el 97. Considero que en este momento se siguen publicando antologías poéticas de mujeres y que la situación está algo más normalizada, pero aún queda un largo camino por conquistar. Por citar un solo ejemplo, Rosa García Gallego y Marisol Sánchez Gómez son las editoras del volumen titulado 20 con 20 diálogos con poetas españolas actuales, publicado en 2016, no hace tanto, en la editorial Huerga y Fierro. En este sentido, podemos encontrar colecciones que obedecen a criterios específicos. Uno de ellos puede ser el eje temático, como lo es el viaje en la antología Atlas Poético Viajeras del siglo XXI. Nuestras poetas viajan libremente y no por ello son consideradas excéntricas, como lo fueron las viajeras de otras épocas a las que alude Manu Leguinech. Hoy, las mujeres viajeras son heroínas modernas, a quienes canta María Antonia García de León. Lo siento, pero la tengo que citar. Las mujeres viajeras vagamos por la tierra, nuestra prisión, liberamos misterios, heroínas de un tiempo vulgar. Al encontrarnos, nos decimos suerte, como desde siglos hacen romeros, peregrinos, caminantes del mundo. Los otros duermen, nosotras velamos la vida, libres por reencontrarnos, cercamos al destino, juramentadas con quienes esta noche recorren los incontables caminos del mundo. Viajamos en la noche cuando el mundo sueña, universos simbólicos son nuestro equipaje. Ceñidas de soledad, mujer viajera, la gesta es doble. Cuando vuelvas de Ítaca, congela la alegría del viaje. Haz cubitos de hielo, guárdalos para los días de tristeza. Magnífico poema. Estas heroínas modernas que nos presenta María Antonia somos todas las que tenemos que viajar por la vida como mujeres y superar todos los obstáculos o las pruebas del camino, un camino iniciático. De ahí que nuestro equipaje esté lleno de universos simbólicos que nos acompañan en esa doble gesta, porque ser mujer y viajera supone un doble reto existencial, según la poeta. En este momento nos encontramos en este atlas poético con todo tipo de ciudades. Vamos a encontrar las grandes ciudades, París, Londres, Roma, Madrid, La Habana, México, Lima, San Francisco, Nueva York, etcétera, Pekín, Jerusalén, etcétera, etcétera. También nos encontramos pequeñas ciudades, Burgos, Santander, Jaén, Biarritz, Ávila, Larache, Belén, Maratón o Sargués. Pero como señala Patricia Almartegui en la nota que precede a su libro de viajes Escuchar Irán, escribir el viaje es un ejercicio de intimidad. Aquí está mi forma de mirar, de reflexionar, de ser curiosa, de enfrentarme al otro, porque viajar es mirar y escuchar. Las experiencias no finalizan cuando se escriben, sino cuando se leen, se escuchan, como estáis haciendo vosotros. Verificamos que estas viajeras con estos poemas nos descubren su mundo interior, sus emociones, sus sentimientos más íntimos acerca de estas ciudades, paisajes o espacios poetizados, ya sean propios, visitados o soñados. Si nos centramos en Madrid, la ciudad más cantada por las poetas, comprobamos que esta ciudad es una ciudad amada e incluso añorada. Es la ciudad con la que se identifica Montserrat Cano, porque creció con ella. Es la ciudad de sus orígenes, en ella ha vivido y en ella está su historia de vida, Madrid. Las historias de amor no tienen interés, casi todas son iguales. Y las de desamor se parecen tanto que no importan, pero es una tentación irresistible decir que he amado, que toda la ciudad fue un ventanal desde que seguía ciertos pasos o los imaginaba. No sería este mi hogar si en sus calles no vivieran aún mis fantasías, y en cada plaza la afición por la pérdida. Esta ciudad y yo crecimos juntas, conocemos nuestro mal y nuestro bien. No necesito decirle que la quiero, porque sabe que es mi raíz y mi fruto. Es la realidad si lo real existe. Estas poetas intentan recuperar las vivencias. Volver a las raíces implica el deseo de reencontrarse con los espacios,
los lugares, los paisajes de otros tiempos y de esta manera, mediante esta búsqueda existencial, a través del recuerdo, encontrar el lugar propio y, por lo tanto, la identidad. Julio Llamazares, en El río del olvido, expresa líricamente cómo la vuelta a los lugares de la memoria, y esto es muy importante, supone un deseo imposible de conseguir, porque la vuelta física a esos lugares de recuerdo demuestra que son inalcanzables. Los lugares son los mismos, pero el viajero no. Por lo tanto, los paisajes no se recuperan porque son espacios de la memoria. Sus palabras son esclarecedoras al respecto, dice Llamazares. Me encanta a mí Llamazares cuando escribe sobre viajes y sobre otras cosas, pero como escritor de viajes, de libros de viajes, me gusta muchísimo. El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo, que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que simplemente sigue el fiel a ese paisaje. Cuando Llamazares escribe ese viaje que hizo en 1981, nos dice: durante algunos años, el cuaderno de aquel viaje permaneció guardado hasta que un día, pasados algunos años, decidí retomarlo para convertirlo en libro. La versión que de aquel viaje se ofrece, pues en él no es solo la memoria del paisaje, los paisajes del Curueño, sino también la memoria del camino. Memoria de un paisaje que un día volví a ver con la sospecha de haber regresado a un río y a un mundo desconocidos, y memoria de un camino que recorrí con la convicción creciente de que los caminos más desconocidos son los que más cerca tenemos del corazón. Pues bien, las ciudades, los paisajes, los lugares de este atlas poéticos nos descubren 28 maneras de ver el mundo. Y voy a ir terminando porque si no, no tienen espacio las demás. Las poetas de ver el mundo, las poetas nos abren su alma, comparten sus miedos, sus recuerdos, sus amores, en definitiva, sus historias de vida. Y ya para ir acabando, simplemente, si me permitís, quería hablar también no solamente de esas ciudades eufóricas, sino también de las ciudades disfóricas. Y solamente voy a terminar leyendo un poema de Pepa Nieto, que en este atlas poéticos está y que describe Palestina. Casualmente, este poema que escribió Pepa Nieto lo escribe en 2014. Entonces, justo ahora yo creo que es el momento de leerlo. Palestina como ciudad en guerra, un espacio hostil donde la turbulencia bélica enfrenta al hombre a la inevitable muerte. Una poesía desgarradora que muestra un imaginario hostil y a la vez la realidad que nos rodea, la de hoy, Palestina. Hallarse en los libros de la historia como una herencia más para callar tus labios, como una herencia más de observarte viviendo bajo el maldito yugo de las bombas, observarte como los visitantes, con ademán efímero de beso, cuando la noche toda se lamenta y tristísimo huyes, caminas hacia el frío de calladas ciudades que maldicen tu nombre. Ignoran este mirar y escapar siempre desde las mismas estaciones, este vivir mirando siempre las heridas nocturnas y diurnas, ciñéndote a esta guerra, cruel fuego inacabable, decidido disparo del hombre contra el hombre. Con esto os dejo porque tendría muchas cosas más que decir. Simplemente aquí tenéis este atlas poético al que podéis ir y que creo que os va a encantar. Nada más, muchas gracias. Lo siento. No, se has terminado a tiempo, te aviso a tiempo. Ponme el cómputo. Sí. Bien, bueno, pues seguimos con el orden que habíamos establecido. Tengo mis 20 minutos y aquí tiene el cómputo Gloria Nistal con este móvil. Bien, soy María Antonia García de León y les voy a leer, bueno, he tachado mucho porque generosamente mi colega me cita mucho, entonces ese poema lo he tachado y algunas reiteraciones más, ¿no? Porque no viene la cosa a repetir, ¿no? Entonces, en el libro de... Yo sí, en el libro que escribí, que se llama Arrebato, y ahí me declaré poeta viajera, escribí esta introducción, y se llama así: Penélope sale de casa. Un poco provocativo, porque ya sabemos que Penélope estaba siempre en casa esperando a Ulises, pero aquí Penélope sale de casa, ¿no?
Y en efecto, medito sobre el viaje y digo así: el viaje es metáfora de vida, el viaje es búsqueda de felicidad, de conocimiento, el viaje es separación, alejamiento, esperanza de volver. El viaje es perderse en lo desconocido o en lo ignoto. He sentido el mundo como una geografía poética, viaje iniciático, mítico, imaginario, inmersión en el vórtice de la propia existencia, en los abismos profundos y desconocidos hasta desbordar en espacios inexplorados, donde se albergan fantasías individuales y colectivas. La vida es el gran viaje. Dentro de ella hay uno crucial, un viaje llamado deseo. No tiene mapas abiertos, pero sí rutas interiores grabadas a fuego en nuestra intimidad. Los poemas de este manuscrito que estoy preparando beben de esta doble dimensión del viaje. Una, el mundo es una geografía lírica. Segunda, la vida es un viaje llamado deseo. Bien, entonces estoy preparando un nuevo libro de poemas, porque claro, escribí aquellos y bueno, pues como la vida es un viaje, pues sigo escribiendo. Y este es el punto de vista. Digo, la vida es un viaje de autoconocimiento. Probablemente muchos de vosotros recordáis el poema de Cavafy, bueno, Retorno de Ítaca, Vuelta a Ítaca, un magnífico poema, que además yo recuerdo la versión de Luis Llach, que era maravillosa, que decía que cuando vuelvas del viaje, vuelvas lleno de alegría y de sabiduría, cuando regreses de Ítaca. Bien, entonces, en ese sentido, yo veo que yo desde el 2010, que me hice mérita de la Complutense, veo que he escrito 20 libros de poemas, 20 libros líricos. O sea, caí como en la marmita de Asterix en la lírica. Y entonces es realmente la biografía. Y luego esta mañana, cuando preparaba esta charla, aunque la hayamos dado, pero siempre las cosas se vuelven, veo que es como una especie de milagro lo que la lírica ha producido en mí, porque me convertí, más allá de la cronología de la edad, me convertí en una joven poeta, como Rilke decía. Y entonces, estudiando para el próximo libro que hago, las etapas que, teniendo 20, ya tengo un horizonte que ha recorrido mi lírica, han sido las siguientes. Y las digo porque yo creo que es también, puede dar lugar a debate, ¿no? Porque a debate luego el coloquio, y también porque es interesante la introspección siempre de uno. Entonces, defino que la vida es un viaje y la vida es un viaje de autoconocimiento. Entonces, veo que yo al menos he recorrido, y probablemente sea un paradigma generalizable. Aquí Carmen, estudiosa, también podrá decir en el debate. Primero, se es poeta joven y se viaja a lo exterior. Lo que llama la atención es las ciudades, los lugares, los campos, etc. La vertiente del viaje al exterior, con 3 vertientes, digo. Primera, los viajes, los lugares. Segunda, los amores. Los amores. Hablas de los novios, los amores, etc. Y tercera, protestas. Protestas de la sociedad, en fin. Eso es lo que veo en esa etapa viaje exterior. Pero después, en mi caso, yo creo que voy a formalizar una especie de modelo. Hay una etapa que yo llamo psicoanalítica, donde ya empiezas a verter en lírica a tu interior, de tal manera que es una biografía. Y esto me interesa mucho porque es curioso, yo estaba de visiting professor en Londres, en la Universidad de Londres, y fui llegó por allí Elvira Lindo y di una conferencia. Y recuerdo textualmente esto porque es notable y me sentí empatizada con ella. Dijo, me ha costado toda una vida, tenía en ese momento pues 60 y tantos o algo así, o 70, no sé quizá me estoy pasando, pero sí tiene su edad. Y me ha costado toda una vida
atreverme a decir yo. Entonces, y más si en una científica como yo, sabe Carmen, yo he escrito siempre toda mi obra sociológica desde el sé, desde el impersonal. Se observa, se dice, porque parece más científico, ¿no? Nunca he utilizado la primera persona. Y entonces ha sido una conquista para mí y me sentí totalmente identificada con esa cosa tan sincera que dijo Elvira Lindo. De tal manera que una de mis obras se llama El yo conquistado. El yo conquistado que, como toda conquista, se vuelve a perder, se vuelve a ganar, etc. Y eso me ha parecido muy interesante. Entonces digo, o sea, la primera etapa decía viaje al exterior, la segunda etapa, una etapa psicoanalítica. Y siempre hago esta broma, ¿no? Un psicoanálisis muy barato, todo el mundo sabemos que los psicoanalistas valen muy caros, ¿no? Y entonces, bueno, se pone en lenguaje lírico lo que ha sido tu biografía, tu padre, tu madre, los disturbios que ya has tenido. Una frase que, bueno, me gusta mucho decir, es una broma, pero lo aborrecente, la aborrescencia que has tenido, ¿no? Porque es aborrecente, etc. Y luego, pues ya creo que sin abandonar, nunca se abandonan las etapas, porque las cosas se va y se vuelve, pero descubro una tercera etapa, que yo digo, una etapa de progresión en el mundo interior, donde ya es como amor y sabiduría. Acabo de venir de Ávila, de la Universidad de la Mística, fue maravilloso el fin de semana pasado, Juan Antonio Marco, un gran especialista, y analizó el cántico espiritual. Obviamente no me voy a comparar con San Juan de la Cruz, pero realmente empiezas incluso en la forma, a una mayor sobriedad. Y entonces en esas estoy, en esta meditación, y yo estoy ahora cerrando también un libro de viajes, pero ya no el primero, sino ya reelaborando, como siempre hacemos, volvemos, etc. Entonces, dicho esto, voy a leer algunos poemas. Entonces, no los he ordenado porque los podría clasificar conforme a esto, pero bueno, han salido de una forma natural y voy a leer los que el tiempo me dé y luego ya no sé si tendremos al final el broche que decía yo de otro más, pero bueno. Entonces, Es hasta las 8. hasta las 8. Ah, pues entonces voy a leer un cuarto de hora. Voy a leer 3 poemas y ya está. El atril, aquí lo tiene. Bueno, sí, ya que me he molestado, pero bueno, voy a leer uno aquí sentada y ya el grande lo leo así. Bueno, poemas muy sencillos. Cruzando el Mare Nostrum, ahora que viene el verano. Fue un viaje precioso que iba desde Israel, una mañana fantástica hasta llegar a España y vi todas las islas y eso fue maravilloso. Es un poema muy sencillo, dice: cruzando el Mare Nostrum. Sobrevuelo el Mediterráneo, mañana de primavera, asciende a mi corazón la alegría de sus islas, Córcega, Sicilia, Creta, Rodas, Malta. Gozo de la tierra, mañana de sol, mi vida en vuelo despejado. Otro poema, ahora para el largo me pongo ahí, entonces otro poema breve, se llama Todo está claro. Estoy en el sur, sola, en una casa junto al mar. Es invierno, amanece muy tarde, estudio siempre el comienzo del día. Sale el azul cielo, el gris agua marinado, las rebabas blancas de las olas, las dunas terracota, los puntos verdes entre los pinos. Saca Dios su fleso sobre el mundo, abrillanta los colores. Todo está claro, se ha hecho la luz. Qué gran trabajo, qué gran acuarelista. Y ahora me pongo, ya que me han dado el privilegio del micrófono, voy a leer, a ver que los tengo aquí apuntados, un momento. No me caigo.
Ah, claro, me tengo que llevar. Ay, sí, sí, es que no se puede conjugar las dos cosas. Bueno, es que la lírica es canto, ¿no? Entonces a veces hay que poner así, en bien. Bien, voy a leer uno. A ver. Bueno, claro, es que ha habido nos hemos tenido que ahora adecuar a los tiempos, que parecían inmensos, ¿no, Pilar? Bueno, voy a leer uno largo y uno muy breve, pero que me gusta mucho. Mística y misteriosa la llanura, en su horizonte el vacío, la nada que nada perturba. La llanura es lo parco como asilo, lo recio como pan, la lejanía como una madre. Llanura, poder de la castidad, tremenda fuerza de tu inspiración. Y ahora, por último, leo este que es de Cordiberia. Llega el verano, tengo un viaje próximo a Portugal y es, bueno, la península ibérica y Portugal, el magnífico país hermano que tenemos al lado. De Cordiberia. Por ásperos caminos he llegado, por ásperos caminos volveré a Sefarad. Hoy estoy en este lugar aislado, sobre la colina que abraza el rumor de un río. Desde aquí, entre las brumas que han crecido por la lluvia y el frescor, sierras majestuosas, recodos fluviales en calmas, aldeas serranas, a lo lejos, villas antiguas en esplendor señorial. Desde aquí tengo memoria del día que vendrá, sofocar el deseo entre arboledas frondosas, en el calor de una larga tarde de estío. Hoy estoy aquí, donde se junta lo antiguo y lo ameno, lo bucólico y lo siniestro en tiempo, como en un viejo cuento de infancia. Aire virgen silencioso, valles verdeantes, ríos bravos, entre ruinosas calzadas romanas, puentes de piedra, paisajes idílicos grandiosos sacados de una gran enciclopedia. Me apoderé de un tiempo antiguo, fue mío el epicentro del mundo, ese preciso instante de misterio. Dejaré esta tierra donde los montes florecen y en estío he visto ninfas nadar. Por ásperos caminos he llegado, por ásperos caminos volveré a Sefarad. En Portugal mis ojos. Bueno, voy directamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Casa de Cultura del Escorial, gracias a Pilar por habernos traído aquí, a los miembros del Ateneo Escorialense, gracias a Javier, porque en el último momento he visto ahí, una pantalla y he dicho, pues yo tengo un pen drive que puse el día 8 de marzo en un acto que hubo. Y bueno, pues no estaba preparado, pero al ver la pantalla digo, si lo podemos usar, lo uso. Me ha dicho que sí, se está proyectando. Aquí son unas cuantas fotografías de viajes que he hecho por el mundo. Tienen algo en común y es que como era el 8 de marzo son todo de mujeres. Yo no hago solo fotos de mujeres, hago fotos de todo, pero esta era para el 8 de marzo, lo llevaba en el bolso y se está poniendo ahí. Bueno, gracias sobre todo a los presentes por estar aquí. Y quería hacer mención a algunas pequeñas coincidencias de lo que se ha estado hablando, tanto por Carmen como por María Antonia. Yo tengo que decir que Javier Reverte precisamente fue la persona que a mí me animó a que escribiera mi primer libro de viajes. Yo estaba en Guinea Ecuatorial dirigiendo un centro cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores. Le invitamos a que fuera a dar una charla sobre viajes y cuando terminamos de hablar y de cuántos países y por dónde has vivido, dice, ¿tú por qué no escribes libros de viaje? Pues la verdad que no se me había ocurrido, pues ya tienes que escribirlo. Y empecé a escribir libros de viaje por Javier Reverte. Tengo que decir también que has nombrado a Anunciada Fernández de Córdoba, que fuimos compañeras también en la Agencia Española de Cooperación Internacional y bueno, que agradecerte también a ti que me invitaste a dar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid hace muy poquito, en el último viaje del que he vuelto fuera de España, que fue a Etiopía,
y yo creo que nos lo pasamos muy bien en ese rato. Tengo que decir también que con María Antonia hay algunas coincidencias. Cuando veníamos de Madrid en el coche, le he dicho que mi próximo libro de poesía iba a ser una recopilación de mi libro de viaje. Y dice, anda, pero si es lo mismo que estoy preparando yo. O sea que nos hemos repetido por completo sin saberlo, porque nos hablamos mucho, pero de eso no nos habíamos hablado para nada. Y otra cosa que quería mencionar también, cuando has estado diciendo lo del descubrimiento del yo, que siempre habías hablado en tercera persona en tus libros académicos, un descubrimiento para mí fantástico fue el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un ensayo en el que ella habla en primera persona todo el tiempo. Es un ensayo en el que deja la tercera persona para contar cosas sobre ella y me parece un libro excepcional. Bueno, dicho estas referencias a las que me han traído sus conversaciones o sus intervenciones, pues yo voy a contar poquito, me he puesto 15 minutos, si no le quiero pisar a Julia su tiempo, hemos ido reduciéndolo cada vez más. A ver, yo no voy a hablar desde el punto de vista de la academia, aunque he sido profesora y he dado clases en 3 continentes diferentes. Voy a hablar de mi experiencia, porque yo lo que soy fundamentalmente es escritora, poeta, fotógrafa y viajera, y desde ese punto de vista voy a hablar. Voy a contar primero una leyenda. Brahma, el dios creador de la India, le regaló a Shiva y a Parvati, le regaló una fruta que estaba llena de propiedades mágicas y, sí, no te preocupes, lo veo, y le dijo que ese era un regalo que les hacía, pero ellos, los padres, decidieron que en vez de quedárselo ellos, iban a hacer ese regalo a sus hijos, que eran Ganesha y Murugan. Pero era una fruta que tenía la característica de que no se podía dividir, que tenía que entregarse entera y se tenía que comer entera. Entonces, para que uno de los 2 hijos la consiguiera, le pusieron una condición y es que tenía que dar 3 veces la vuelta al mundo. Entonces, Murugan, nada más terminar lo que le dijeron sus padres, Shiva y Parvati, se fue e inició la vuelta al mundo. Y Ganesha lo que hizo es ese dios, seguro que lo han visto, que tiene cara de elefante. Bueno, pues Ganesha lo que hizo es decirle a sus padres, poneros juntos en 2 sillas, aquí. Ellos juntaron las sillas y dijeron, ¿y esto para qué? Poneros ahí juntos, y les dio 3 vueltas. Y entonces dijo, me he ganado la fruta dorada porque ya he dado las 3 veces la vuelta al mundo. Y ellos le dijeron, pero bueno, no has dado ninguna vuelta a ninguna parte. Y dice, sí, porque vosotros sois mi mundo. Entonces se quedó con la fruta. Cuando Murugan volvió 15 años después de dar las 3 vueltas al mundo, pues le dijo a sus padres, me corresponde la fruta mágica. Y dijo, pues lo siento, se la ha llevado tu hermano. Y entonces descubrió que ese truco y se enfadó mucho. Bueno, me sirve ese mito, ese relato fantástico, para contar un poco las 2 visiones que hay del viaje, el viaje interior y el viaje exterior. Cuando yo he vivido en 3 continentes, también he trabajado en 3 continentes diferentes. Cuando yo vivía en Irlanda, vivía muy cerquita de Dublín y soy muy aficionada a la ópera y tenía abono a la ópera de Dublín y a la de una ciudad que está a 200 kilómetros al sur que se llama Wexford. Cuando salía de trabajar me iba a la ópera a 200 kilómetros, oía la ópera y me volvía a mi casa. Y claro, la ópera terminaba pues a las 10 o a las 11 de la noche, allí empieza un poco antes, y volvía a mi casa pues a la 1 o a las 2 de la mañana. Entonces siempre iba de trabajar con mi traje de chaqueta y una vez se sentó a mi lado pues una señora que iba pues como van todos los irlandeses a la ópera, de tiros largos. Y me miró un poco y me dijo, un poco informal, ¿no? Y le dije, es que vengo de trabajar, lo siento. Y dice, ¿de trabajar de dónde? Digo, pues vengo de Dublín y no me ha dado tiempo a cambiarme. Y dice, ¿de Dublín? Yo no conozco Dublín. Bueno, ella vivía a 200 kilómetros, era de allí, de Wexford, nunca había estado en Dublín. Y yo pues llevaba, no las 3 vueltas de Murugan, pero ya llevaba algunos viajes recorridos por el mundo. Vuelvo a querer decir que existe ese viaje interior. Podemos viajar por nuestro interior, no necesitamos salir al exterior, pero yo soy
de las que sí he necesitado salir al exterior. Me identifico más con Mary Kingsley o con Amelia Earhart, con Isabel Eberhard, bueno, por supuesto con Marco Polo, con Ibn Battuta, con los viajeros históricos, que con las personas que viajan desde su casa. Tenemos que tener esos dos sentidos del viaje. Yo también hago viajes interiores, pero entre Ganesha y Murugan, desde luego, elijo Murugan. También hay un tercer viaje, que es el viaje forzado, ese viaje que no hay que olvidar y que debería remover nuestra conciencia y hacernos solidarios, que es el viaje obligado, el viaje para salvar la vida del monstruo de la guerra, para salir huyendo y tener una vida digna o una vida mínima entre desastre y desastre, entre bombas. Ahora, por ejemplo, hay que salir huyendo de Rafah. Ese, gracias a Dios, no ha sido mi viaje. Yo he vivido expatriada porque he trabajado en varios países, pero nunca he tenido que salir huyendo. Cuando vivía en Guinea Ecuatorial, bueno, de todas esas mujeres que he nombrado, me gustan las mujeres y los hombres viajeros, ya he dicho, Marco Polo o Richard Kapuscinski, que lo admiro profundamente, el polaco, Javier Reverte, que se ha citado antes, quien me empujó a escribir libros de viaje. Yo, de todos estos, a quien más he admirado es a Mary Kingsley, es una escritora decimonónica, murió justamente en 1900 y ella se dedicó a viajar por África. A mí es el continente que más me ha llamado y por el que posiblemente más he viajado, aparte de Europa, que conozco todos los países, pero en África me he identificado pues con Karen Blixen o con Mary Kingsley. Para mí una historia maravillosa que me sucedió con Mary Kingsley, dicen, ¿cómo le pueden suceder historias con Mary Kingsley que murió en el 1900? Pues es que 130 años después estuvimos en la misma casa y yo lo descubrí leyendo un libro. No lo descubrí cuando estuve en aquella casa, sino leyendo un libro que ella había escrito. Una historia maravillosa. Es larga para contarla, pero diré que donde yo viví en Guinea Ecuatorial, cerquita de Malabo, en un sitio que se llama Basilea, un gobernador decidió que iba a poner su casa arriba en Basilea porque era más sana y ahí pues había menos mosquitos y se cogía menos malaria. Y estando allí en 1895, una viajera pasó y fue invitada por este gobernador a la casa suya del gobernador. Esa viajera era Mary Kingsley y después lo contó en un libro que se llama Travels in West Africa. Cuenta que conoció a un embajador maravilloso que le invitó a pasar allí unos días. Pues en esa casa, ya derruida y comida por la selva, yo he estado 130 años después de ella y me he sentido realmente como si fuera una reencarnación de ella. Me he sentido que estaba haciendo las mismas visitas por los mismos sitios que ella en ese país que yo además adoraba, que era Guinea Ecuatorial. Bueno, ¿qué es el viaje? Se ha dicho aquí, lo ha dicho Carmen, lo ha dicho María Antonia. Para cada uno de nosotros el viaje es algo. Para mí, que he viajado pues, por más de 110 países, es una constante en mi vida. Yo no sé realmente vivir si no es viajando. A ver, yo trabajo y ficho a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, de manera que vivo viajando cuando el dinero y el tiempo de vacaciones me lo permiten. Pero los libros que yo escribo, lo que yo escribo en los libros de viaje, he dejado algunos allí, y los poemarios, bueno, los poemarios escribo muchas más cosas, pero cuando escribo de viaje tiene todo que ver con lo mismo. También un poco con las fotografías, son una mirada, qué es lo que yo veo, qué es la cultura, la religión, el arte, la manera de mirar, la manera de filosofar que tienen los pueblos. Eso es lo que yo veo y eso es lo que me gusta. He viajado mucho sola y sobre todo ahora, últimamente, los 20 últimos años, es cuando más viajo sola.
y es espectacular conocer a la gente, ver cómo te acogen, qué es lo que te cuentan, sobre todo conocer el mundo, no ser centrípetos, no ser etnocéntricos, sino abrirnos y que nos cuenten cómo es el mundo, porque es distinto de cómo nosotros lo vemos. Me quedan 3 minutos, voy a leer un poema que está en todos mis libros, siempre aparece algún libro, uno o más poemas de viaje. Voy a leer uno que creo que resume lo que es el viaje para mí o por qué viajo. Solo leo este y si luego hay tiempo pues leeré alguno más, alguno que tengo sobre África. Viajo para entender, para bailar otros ritmos que no nacieron conmigo. Viajo para expandirme, para gravitar y volar, para volverme atmósfera y que me respiren hondo en otras coordenadas. Viajo para abrir de par en par postigos oxidados y desentumecerme y curarme del mal de la mente estrecha. No, controlo. Viajo como un antídoto para explicarme mejor la historia de aquellos que antes no tenían para mí ninguna historia. Viajo para subir y bajar y callejear las antinomias de mi calle y de mi pueblo. Viajo para ensancharme y no dejar nunca de aprender, para que nada me escandalice y todo me asombre. Viajo para perderme y terminar siempre encontrándome, para envejecer con los ojos más sabios. Viajo para que me ayuden a descifrar, pues imagino que entre todos podremos recomponer el puzzle de 3000 piezas de los nombres que aparecen en los mapas. Viajo para conservar y renovar amigos, para no perder lo que siempre va conmigo. Viajo porque buceo y colecciono piedras, conchas y colores y los guardo donde yo tengo las raíces. Viajo porque soy bien nacida y madreo. Viajo para que mi amor se sorprenda, para que sonría desde el cielo y disfrute en la tierra y en el mar. Y como no podría ser de otro modo, viajo para entenderme y para desentenderme. Viajo porque yo no puedo ser de otra manera. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, Pilar, como ha señalado, me siento un poco en casa porque soy medio escurialense, por lo menos de todos los veranos y de muchos viajes durante el año, ¿no? Tengo casa en el Escorial y la verdad es que no se puede pasar mejor tiempo que viniendo aquí en el estío. Como ya se ha dicho mucho del viaje, sobre todo por tres grandes poetas, yo lo he enfocado sobre todo a mi profesión y a mi oficio, que es el periodismo. Entonces aquí está la crónica, pero justamente cuando hablaban ellas y algunas menciones que se han hecho de reivindicación de las mujeres, me acordaba de ese pasaje del libro Mujercitas de María Luisa May Alcott, esa novelista norteamericana, y esa novela que hemos leído tantísimo en las mujeres, ¿no? Entonces, una de las 4 sobrinas que estaban necesitadas de la ayuda de la tía Rita, la tía March, que lógicamente, como quien paga manda, pues también les exigía. Y una de ellas, Jo, concretamente, pues era su lectora y por ello le pagaba una cantidad y la querían mucho, pero esos diálogos de la tía Rica con las sobrinas inteligentes y cultas y pobres eran muy graciosas. Y una de ellas, yo precisamente le preguntó, tía March, ¿por qué no te has casado? Dice, pues porque soy rica. Creo que esto indica un poco, efectivamente, que para vivir, para viajar, la mujer ha necesitado también patrimonio. El viaje necesita un peculio sostenido porque si no, no es fácil. Sobre todo en esas primeras viajeras escritoras del siglo XIX, que curiosamente hay una pléyade muy interesante. Yo creo que las ha recopilado en buena parte, yo he hecho algunas de ellas también con distinto enfoque y eso es interesante verlo. Cristina Morató tiene 2 libros que se titulan Las damas de Oriente y las reinas de África. Y efectivamente fueron mujeres del siglo XIX
que tenían patrimonio para poder hacerlo en líneas generales, tenían patrimonio para poder hacerlo y tenían libertad para hacerlo, porque efectivamente las mujeres, para poder llevar a cabo una aventura en países tan exóticos como era en el caso de Mesopotamia, que hablaban entonces así en tiempos del Imperio Británico, que se dieron varias mujeres como Gertrude Bell, en fin, necesitaban efectivamente tener esa libertad y ese poder. En el siglo XIX precisamente apareció también en la abadía de Montecassino unos escritos de la monja Egeria, que es del siglo XIII, del siglo III. Esta monja es muy curioso cómo ella mandaba misivas desde Tierra Santa a sus compañeras de convento. No es que quizá dicen algunos que fuera religiosa en el sentido de votos o consagrada, sino que fuera una de esas damas que se incluían en los conventos para protegerse y para estar más libres que fuera donde siempre estaba o un padre o un marido para protegerla y sobre todo para administrar su patrimonio, ¿no? La monja Egeria mandaba esas cartas, esas misivas deliciosas. Empezaban ya con ese latín que se iba deshaciendo en el castellano y empezaba diciendo Domine, sorore, damas, hermanas. Así contestaban. Bueno, pues realmente la narrativa, dejando la maravillosa poesía que han citado mis tres compañeras precedentes, la narrativa en el viaje es también apasionante, como es lógico, ¿no? Y ella empieza con esas misivas, porque narrar los viajes puede hacerse, como ella lo hizo, la monja Egeria del siglo IV, de manera epistolar, pero también en forma de diario se ha hecho y muy bien, o en forma de crónicas, como es el caso de los periodistas, que es mi caso, ¿no? La crónica periodística ha dado lugar efectivamente a la narrativa de grandes viajes. Se ha citado a Javier Reverte y sobre todo para mí Richard Kapuscinski es el maestro de la crónica viajera, este gran polaco que es admirado por todos los periodistas y que yo les recomiendo todos sus libros porque ninguno de ellos tiene desperdicio. Cómo se narra el viaje, cómo se cuenta la experiencia, lo que tiene de peregrinaje, lo que tiene de transmisión de la cultura, de la propia sensibilidad. Viajar es ir con los ojos abiertos e ir contando un momento y un lugar y un presente que curiosamente no pierde interés porque pase el tiempo. Yo recuerdo haber leído otra precisamente escritora viajera que es la duquesa de Abrantes. Era la consorte del mariscal Murat de Napoleón. Tiene un libro que es Viaje por España y Portugal. Esta mujer había ido con su marido por distintos, lugares de interés, pero cuando llegó a España y a Portugal escribió este libro y aunque está en primeros del XIX, realmente se lee con interés por lo que tienen de novedad. Te está descubriendo un tiempo y te está descubriendo su propia sorpresa y por lo tanto no ha pasado de moda o de interés, aunque sea de primeros del XIX y estamos ya en el XXI, ¿no? Uno de los libros que yo he publicado se titula Crónicas viajeras y recogí las crónicas que yo hice de Jerusalén, y primero de Buenos Aires y después de Jerusalén. Fueron antes de la pandemia. Pues bueno, cuando uno ve ahora estos países, estas ciudades, ¿no? Como son Buenos Aires y Jerusalén, pues con todos los avatares que han incidido en esos dos países, realmente algunas cosas pueden parecer extrañas y que ya no se ajustan al momento actual, pero sí se ajustan en el sentido de que todo viene, porque uno de los elementos que mejor conviene tener en cuenta cuando se viaja es la historia, porque la historia es el background, es la parte trasera que sostiene el presente, ¿no? Y realmente lo que uno narra en la crónica viajera, cuando se ha hecho con esa voluntad literaria, y realmente hay mucha literatura del periodismo, se lo aseguro, la prueba es que muchos de los columnistas de hoy esconden verdadera literatura de primera fila. Pues ahí están las crónicas de Jerusalén, las crónicas de Buenos Aires, dos ciudades realmente muy importantes
yo diría que casi míticas, en lo que tiene, pues como ha mencionado María Antonia también, el Sefarat, ¿no? Sefarat es siempre la nostalgia, en definitiva, de Jerusalén, que es la nostalgia de todo judío, ¿no? Con ese salmo de que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Con eso está dicho todo de deseo y de admiración no solo ya por la ciudad, sino lo que significa emblemáticamente esa ciudad, ¿no? Y Buenos Aires, qué decir, esa ciudad que fue París a primeros del 20 y que veía España como una provincia casi, ¿no? Cuando venían los años 50, algunos periodistas se asombraban de la pobreza y de la necesidad que tenía España en ese momento, ¿no? Y sin embargo, pues, digamos, las tornas parece que se han hecho realidad y bueno, está el país realmente, Argentina, pues con un momento muy delicado, y comparar un momento que se escribió con el siguiente es muy valioso. La literatura viajera no envejece, al contrario, nos da datos periodísticos, históricos, sobre lo que fue, lo que está y precisamente el cambio. ¿Qué más puedo decirles de lo que yo haya podido preparar? Hay un libro precisamente que se titula Mujeres y literaturas de viaje en el siglo XIX, entre España y América. Efectivamente se dieron distintas mujeres que viajaron a un lado y a otro y que dejaron su experiencia. Y quizá menos las americanas, pero hay una que tiene muchísima gracia, que se llama Clorinda, a ver si el apellido, si lo recuerdo. Permítanme. Bueno, basta que se busque, es igual. En cualquier caso, hay libros de viajes que vale la pena recomendar. Por ejemplo, Cuentos de Bloomsbury, de Ana María Navales. Es un libro, a mí me pareció fascinante. Todo el grupo Bloomsbury, de Virginia Woolf, Bell, todo ese grupo literario que no solamente vivió en el barrio londinense de Bloomsbury, sino que iba a veranear, tenía sus casas de campo en el sur de Inglaterra, y ella lo narra con historias muy bien hechas, con cuentos precisamente, historias de Bloomsbury. El mismo Arturo Pérez Reverte y Sergio del Molino encargaron a distintos periodistas, bueno, colaboradores en prensa, pero escritores, para que escribieran un libro que se llama Historias del Camino. Para que se hagan idea, pues están en ellas Rosa Montero, Marta Sanz, Espido Freire, Susana Portes, Clara Sánchez, Nuria Barrios, Eva García, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo Camino de Santiago es contemplado por la sensibilidad y por la visión exterior de las distintas autoras de una manera tan distinta que uno se recrea en esa literatura viajera del mismo camino, ¿no? Otro libro que yo les recomendaría, que se ha mencionado aquí también, a su autora, Elvira Lindo, que estuvo, como saben, con su marido, estuvo en Nueva York, destinado como en el Instituto Cervantes, ¿no? Entonces el título muy sugerente, Lugares que no quiero compartir con nadie. Bueno, pues ella cuenta toda su experiencia de recorridos de lugares de Nueva York con una gracia enorme, porque ella realmente tiene su sentido del humor y su gran perspicacia para detectar lugares y relacionar sentimientos y emociones y afectos, ¿no? Efectivamente, hacer crónicas de un lugar a mí me parece apasionante. Yo acabo de venir de Nueva York en los días de Pascua y ver la Quinta Avenida con ese despliegue de sombreros extravagantes. Nada tiene que ver con los de Ascot, que son elegantes, extravagantes, pero elegantes. El desfile de la Quinta Avenida el día de Pascua en Nueva York es un espectáculo que a nuestra querida Gloria Nistal, que es como habrán visto, una fotógrafa excelente, le encantaría, ¿no? Todas las ciudades se prestan a esa contemplación. Basta una buena pluma, basta una buena sensibilidad y capacidad de observación para que efectivamente salga un libro de viajes que merezca la pena. Como saben, en Madrid hay varias librerías de viaje especializadas, desde la Plaza de Matute 6 hasta la misma calle Serrano. Realmente la literatura viajera es muy interesante.
sea del presente o sea del pasado, porque a mí precisamente la del pasado me parece mucho más evocadora porque resulta más fabuladora o más fabulada a los ojos del presente, digamos, ¿no? En fin, no sé cómo vamos del tiempo, pero como hay 2 minutos, pues entonces solo decir que efectivamente desde Mujercitas ha pasado mucho tiempo, las mujeres hoy pueden efectivamente viajar con su propio patrimonio, no es aquello de necesitar ser hija de nobles o poco menos, pero realmente las mujeres viajeras del 19 que nos dejaron sus propios escritos, diarios, crónicas o cartas, realmente merecen un aplauso y yo lo pido para ellas. Muy bien. Muy bien. Gracias.